Imagina que un lugar sirvió comida cuando aún había imperios, que resistió guerras, dictaduras, pandemias, y que hoy sigue abierto, sin haber cambiado casi nada. Esta no es la historia de dos bares, es la historia de dos supervivientes. Uno está en Sevilla, otro en Barcelona, y lo que los une no es el alcohol, es el tiempo. Fundado en 1670, antes de que existiera Estados Unidos. El Rinconcillo está en Sevilla, y aún hoy sirve tapas casi igual que hace siglos. Paredes de azulejos, barra de madera, camareros que anotan la cuenta con tiza. Durante más de 350 años pasó de taberna a templo, no por sus platos, sino por lo que representa. La familia de Rueda lo ha mantenido durante generaciones, y cada rincón huele a historia. Entrar ahí no es solo comer, es entrar en la memoria viva de una ciudad. Y lleva repartiendo alegría desde 1670. Empezamos con su receta más emblemática, estas espinacas con garbanzos. No puede faltar el plato español por excelencia, un jamoncito delicioso, y para cerrar, una tapa de solomillo ibérico. Pero el Rinconcillo no está solo. A más de 1000 kilómetros, en otro extremo de España, hay otro santuario de historia líquida, Barcelona, año 1820. Aún no existía el teléfono, ni el fútbol, pero un pequeño local en el Raval ya abría sus puertas al mundo. El nombre, Bar Marsella. La especialidad, la absenta. El estilo, decadencia absoluta y gloriosa. Donde el Rinconcillo guarda orden, elegancia y estructura andaluza. Marsella es un caos romántico. Polvo en las botellas, espejos rajados, arañas de cristal colgando como fantasmas. El bar parece abandonado, hasta que ves las sombras moverse. Aquí no vienes a beber, vienes a invocar. Se dice que por estas mesas pasaron Picasso, Dalí, Hemingway, hombres que buscaban inspiración o evasión, porque Marsella siempre fue más que un bar. Fue un refugio bohemio, un escondite para almas inquietas. La absenta, la bebida prohibida, la musa verde, era el pasaporte a otra dimensión. Y en Marsella se sirve como entonces, con una cucharilla perforada, un terrón de azúcar y una llama que revela lo oculto. Este no es un sitio cómodo, no tiene música moderna, no tiene pantallas, y sin embargo, sobrevive. En 2013 quisieron cerrarlo. El edificio valía más que su historia, pero Barcelona gritó y ganó. Marsella resistió, como si los fantasmas de sus parroquianos aún defendieran su templo. Mientras el mundo se llena de bares instagrameables, Marsella sigue igual de oscuro, igual de polvoriento, igual de suyo. Y eso es lo que lo hace eterno. Porque igual que el Rinconcillo, Marsella no se adapta. Marsella no se vende. Marsella permanece. Son opuestos complementarios. Uno es la catedral del orden, el otro el altar del caos. Pero ambos comparten lo esencial. Han sobrevivido no por cambiar con el mundo, sino por mantenerse fieles a lo que fueron desde el primer día. Lugares que no siguen tendencias, lugares que marcan identidad. Dos bares, dos ciudades, dos historias separadas por siglos, idiomas y estilos. Pero un mismo secreto los mantiene vivos. En un mundo que te grita, cambia o muere. Ellos decidieron resistir. No se adaptaron a TikTok, no remodelaron los baños para influencers, no pusieron menús digitales ni promociones en Instagram, y sin embargo, siguen llenos, porque hay algo que el algoritmo no puede imitar: el alma. El Rinconcillo no es solo un bar antiguo, es el eco de una Sevilla que aún respira por sus azulejos. Bar Marsella no es solo absenta, es el rincón oscuro donde aún viven los fantasmas de la Barcelona bohemia. En ambos, el tiempo no se mide en segundos, se mide en recuerdos, en repeticiones, en rituales. Entrar ahí es como entrar en una película donde el protagonista no eres tú, es la historia.
Por eso siguen vivos, porque la gente no solo busca novedades, busca significado. Y estos bares tienen significado de sobra. Quizás la modernidad no necesita más pantallas. Quizás necesita más lugares como estos, imperfectos, incómodos, pero reales. Vivimos en un mundo obsesionado con lo nuevo. Nuevas apps, nuevos bares, nuevas vidas. Pero a veces, lo que más necesitamos no es algo nuevo, es algo que permanezca. El Rinconcillo lleva 350 años haciendo lo mismo. Bar Marsella lleva 200 sirviendo el mismo trago. Y aún así, cada día alguien entra por primera vez y encuentra algo que no sabía que había perdido. No son negocios, son testigos. Testigos de guerras, de revoluciones, de pandemias, pero también de besos, de risas, de ese brindis que nadie más recuerda. Pero tú sí. Cuando todo cambia tan rápido, estos lugares nos recuerdan que hay cosas que deben quedarse quietas. Y eso no es nostalgia, eso es memoria. Si alguna vez pasas por Sevilla o Barcelona, no vayas por la foto. Ve por el silencio, por los detalles, por la historia. Y si conoces algún lugar como este, cuéntamelo en los comentarios, porque estos sitios sobreviven, solo si alguien los sigue recordando. Ambos han visto caer imperios, pasar dictadores, explotar guerras, llegar pandemias, y ahí siguen, sirviendo tapas, sirviendo absenta, sirviendo algo mucho más valioso que comida o alcohol, identidad. Pero mientras ellos permanecen, nosotros cambiamos. Y la gran pregunta es, ¿por qué España dejó de ser España? ¿Cuándo decidimos que lo moderno era mejor que lo auténtico? ¿Cuándo empezamos a despreciar lo nuestro? Por copiar lo ajeno. En el Rinconcillo, los camareros aún escriben con tiza sobre la barra. Las paredes no están pintadas de rosa neón. Nadie te graba bailando mientras comes. En Bar Marsella, el polvo no se limpia. El suelo cruje, el trago quema. Pero ese polvo no es suciedad, es historia, es testimonio, es la prueba de que algo ha sobrevivido. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestras raíces? Cambiamos el vino de la casa por cócteles con nombres en inglés. Cambiamos el bar de barrio por la franquicia que tiene el mismo menú en 50 ciudades. Y lo peor no es que lo hagamos, lo peor es que nos da igual. España siempre fue un país de calle, de barra, de mercado, donde el pan lo conocías por el nombre del panadero, donde no se pedían brunch, sino café con leche y tostada con jamón. Y ahora nos conformamos con trending, con plástico, con rapidez. ¿Cuándo se volvió ridículo hablar bien de lo tradicional? ¿Cuándo se volvió anticuado valorar lo de casa? El Rinconcillo no es viral. Bar Marsella no tiene stories, pero tienen algo que ningún algoritmo podrá fabricar: pertenencia. Cuando apoyas una tienda local, no estás comprando un producto. Estás votando por tu barrio. Cuando vas a un bar de siempre, no pagas solo por la bebida. Estás pagando por mantener una historia viva. Porque estos sitios no van a sobrevivir por sí solos. Sobrevivieron guerras, dictaduras y pandemias. Pero no sé si sobrevivirán a nuestra indiferencia. El peligro no es que cierren. El peligro es que nadie lo note. Por eso, si estás viendo esto, te pido algo muy simple. La próxima vez que tengas que elegir dónde comer, dónde comprar, dónde brindar, elige lo real, no lo perfecto, no lo moderno, no lo que viste en redes, elige lo que tiene alma. Visita un bar que no haya cambiado en 30 años. Compra en una tienda donde aún te den las gracias mirándote a los ojos. Recuérdale al mundo que hay cosas que no se reemplazan con clics, porque si seguimos dejando morir lo nuestro, un día lo único que quedará serán pantallas, y entonces será demasiado tarde.